Finalmente en Colombia lo que salió, lo que logró sacar el gobierno a través del Congreso es la denominada Ley de Inversión Social, que es una ley de reforma tributaria, tal cual como querían sacarla ya durante este año en el mes de abril, que generó masivas protestas en la calle en Colombia. Bueno, el gobierno nuevamente ahora sí logra sacar una ley de reforma tributaria. Vamos a contar un poquito de qué va y después el contexto y las críticas que se le están haciendo. Es una ley con la que el gobierno espera recaudar 4.000 millones de dólares. A su vez también dicen que va a alcanzar en sus beneficios a 29 millones de colombianos. Colombia tiene 50 millones de habitantes, así que es un número más que interesante desde ese sentido. Y fundamentalmente la fuente de recursos de donde va a venir este dinero, según lo plantea el presidente Iván Duque, presidente de Colombia, es de atacar la evasión impositiva, fundamentalmente. A su vez también la presentan como una ley a la que se llega a partir de lograr también poner mayores impuestos a las empresas. Bueno, esas son fundamentalmente algunas de las razones y los motivos y las fuentes de ingresos que espera poder obtener el gobierno colombiano. 4.000 millones de dólares representa algo así como el 4% del presupuesto anual de Colombia, tomando el presupuesto de este año 2021, con lo cual damos cuenta de que es un número interesante. Y bueno, fundamentalmente lo que busca el gobierno colombiano es, o lo que dice que va a hacer con este dinero es, bueno, tal como el nombre de la ley tan pomposo y marketinero lo dice, avanzar en las ayudas sociales. Dicen que van a continuar con lo que es el ingreso solidario, que es algo así como una IFE que se dio acá en Argentina. Sin embargo, es un ingreso que se dio todos los meses de 40 dólares. Cabe destacar en ese sentido que el salario mínimo en Colombia es de 240 dólares, con lo cual este ingreso es bastante exiguo. Un ingreso que alcanza a 3 millones de personas. A partir de la sanción de esta ley, el gobierno propone que alcance a 4.1 millones de personas. A su vez también seguirán con matrícula cero para las universidades. De esa manera busca lograr cautivar, podríamos decir, a la juventud colombiana. Juan, si te parece, vamos a ver, entonces nos trajiste un video de la declaración de quien fue candidato a presidente por la oposición, Gustavo Petro. Cuando el país tiene la economía estancada y la clase media empobrecida, lo que esta reforma tributaria trae es aumentarle los impuestos a la empresa productiva, pequeña y mediana fundamentalmente. Un absoluto contrasentido, un absurdo. ¿Por qué evitan resolver el error que cometió el Congreso de la República en el 2019? ¿Por qué no le aumentan los impuestos a los sectores improductivos del país para que los sectores productivos puedan crecer en la agricultura y en la industria? Hay muchos. Por ejemplo, el carbón y el petróleo, que deberían aumentar los impuestos. Por ejemplo, los capitales financieros, que son improductivos. Por ejemplo, los dividendos, que es una forma de destruir las empresas. Por ejemplo, las importaciones agresivas contra la producción colombiana. Por ejemplo, las tierras improductivas, fértiles. No se los aumentan porque estos sectores están en el poder político. Esto es lo que representa el señor Duque y sus bancadas oficiales en este Congreso. No quieren reducir el déficit fiscal. Irresponsables. Quieren gastarse la plata comprando votos el año entrante. Y esa plata va a salir del pequeño y mediano empresario, de la clase media, porque ni siquiera son capaces de aumentarle los impuestos a quienes gobiernan en Colombia. Los capitales improductivos, los que no trabajan pero depredan el Estado, la gente y la naturaleza. Este proyecto de ley al que se llega ahora es sustancialmente distinto al que el gobierno intentó presentar en abril de este año, que tuvo, como bien decís, Marce, una resistencia popular importantísima en las calles, un costo humano muy alto. La Defensoría del Pueblo de Colombia habla de 60 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad y es un organismo que tira datos bastante cautos, ¿no? Las organizaciones sociales hablan de números muchísimo mayores.
Y realmente es una victoria del campo popular que esa ley no haya salido, que el gobierno de Iván Duque haya tenido que retraerse. Renunció, de hecho, el ministro de Hacienda de Colombia ante esa ley. Después se abrió un periodo de debate en el cual el gobierno convocó a ciertos sectores del arco social. Todo esto se fue disgregando, se fue apaciguando hasta llegar hoy a esta normativa que hoy, como escuchábamos recién, cuenta con la crítica muy importante, y me parece que lo que decía el ex candidato presidencial Gustavo Petro, que en el 2018 estuvo muy cerca de llegar a la presidencia de Colombia, perdió justamente con Iván Duque. Lo que decía Gustavo Petro es muy interesante, ¿no? Digo, estamos hablando de una reforma tributaria en el contexto de la pandemia, Colombia con un 42,5% de población en la pobreza, números que crecieron exponencialmente durante la pandemia y que desde que Duque llegó a la presidencia no para de crecer ese número. Y en lugar de tocar a los sectores de la economía que siempre la juntan en pala, los que se la llevan siempre, lo que hace es presentar esta reforma tributaria que no toca el esquema económico, el esquema de, obtención de riquezas y a los poderosos de Colombia. El gobierno decía que es un tributo que llega hacia las empresas. Es verdad, pasa de un 30%, un impuesto que pagan las empresas, pasa al 35%. Sin embargo, no discrimina ese tributo entre pequeños, medianos y grandes. Es decir, afecta por igual a todos, proporcionalmente muchísimo más a los pequeños y a los medianos. Uno tiene la sensación de que lo que se busca es dejarles listos el terreno a los grandes empresarios para que chupen a los pequeños y a los medianos. Y otra de las cuestiones que se critica fuertemente es, primero, que el proyecto de ley se debatió de manera express, ¿sí? Se presentó un día a la noche, al día siguiente se estaba debatiendo en el Congreso. Los diputados, la Cámara de Representantes de Colombia tuvieron 3 minutos para exponer. Bueno, se debatió de una manera realmente express. Y bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Que es un impuesto que no toca fundamentalmente al esquema de riqueza de Colombia, que se plantea como lo vienen haciendo varios gobiernos en Latinoamérica. Por ejemplo, Guillermo Lasso en Ecuador también habla de hacer una reforma tributaria que avance sobre la evasión fiscal, la evasión impositiva. Usan el argumento de la corrupción, que ya conocemos bien, para lanzar este tipo de medidas tributarias que no, como ya vengo repitiendo, que no avanza sobre los sectores más poderosos de la economía. Así que bueno, este es el panorama en Colombia. Los sectores que se opusieron en su momento a la anterior ley tributaria de Duque nuevamente están llamando a movilizar, fundamentalmente el Comité Nacional del Paro, organizaciones sociales. Para el 28 de septiembre se espera una movilización. Veremos cómo avanza esta situación, pero nuevamente tenemos un gobierno de derecha utilizando los discursos de la corrupción para no modificar en absoluto el esquema de privilegios de sus países.